Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, como siempre agradecido a Barricada TV. Y bueno, sí, yo coincido con lo que plantea la central sindical. También para poner un poco en contexto, bueno, como vos bien decías, se va a extender, digamos, los años de servicio de 30 a 35 y a su vez no solo se van a extender la cantidad de años que tienen que los trabajadores aportar, sino que a su vez se va a cobrar menos si hoy esas personas se jubilaran, ¿no? Esto viene un poco desde la reforma del 96, que lo dejó en su momento el padre del actual presidente justamente en el 95, y luego se empezó a andar en el gobierno del Partido Colorado de Julio María Sanguinetti, que también es uno de los grandes armadores de la coalición que nos gobierna hoy. Digo, un poco para poner en contexto también quiénes son los mentores de esa reforma del 96 y quiénes son los que la llevan hoy adelante, que es un poco esa continuidad, pero son contextos diferentes, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que en la década de los 90 había una formalidad del 40%, hoy estamos a la mitad de eso, y a su vez los expertos consideraron que esa reforma del 96 fue un error grave como se planteó, y bueno, ahora se está los mismos pasos, y la verdad que lo único que se ataca también es el bolsillo de los laburantes y de los pensionistas en general. Nicolás, ¿nos puedes ayudar a entender cómo es el sistema previsional en Uruguay? Mencionábamos al principio la existencia de estas AFAP, el sistema mixto de pensiones. Contanos un poco más vos. Sí, en su momento, bueno, esta reforma justamente tenía el sistema mixto que tenías, digamos, por el servicio público y después estas AFAP que vienen a ser como, para que ustedes entiendan, serían como las AFJP en Argentina, ¿no? O las AFP en Chile. Ahora, por ciertas modificaciones, uno podía acceder, por ejemplo, a una FAP, que es la FAP República, que es la FAP también que tiene el 40% del Estado. Entonces, bueno, ahí uno también tenía ciertas garantías y cierta tranquilidad de que esos capitales, por ejemplo, el día de mañana se funden o se van del país, lo que sea, y no quedaba con ninguna garantía. Pero bueno, ahora lo que se apunta es que cierta de estas AFAP haya una obligatoriedad y a su vez una mayoría del aporte con estas AFAP justamente, y antes uno también tenía la prioridad de hacerlo en lo público. Entonces se le sigue dando prioridad a estos capitales privados. Y bueno, esto va a ser una modificación aparte que va a afectar a 1.700.000 trabajadores, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene un poquito más de 3 millones de población y la verdad que va a ser bastante complicado. Que aparte venimos de una modificación, no llega a ser una reforma, pero en el 2008 el Frente Amplio plantea una reforma que aumenta el acceso a las jubilaciones a trabajadores y trabajadoras, a su vez porque no estaban claros, digamos, los aportes. Se pasó en el 2004 de tener 900.000 personas que aportaban, a que en el 2008 se pasó a 1,5 millones, se triplicó el mínimo de las jubilaciones y las pensiones, y bueno, esto justamente como plantea la central sindical es un retroceso y es como una especie de vuelta a los 90. Bueno, podríamos decir que una de las grandes ganadoras son las administradoras de pensiones también, entonces, ¿no? Sí, sí, claramente. Sí, a su vez hay un informe, por ejemplo, que plantea la bancada del Senado del Frente Amplio, porque esto se votó, como bien vos dijiste, en el Senado y en la próxima legislatura se va a votar en diputados, que ya incluso dentro del oficialismo hay ciertas tensiones, porque, por ejemplo, Cabildo Abierto votó a favor, pero argumentó en contra. Van a haber modificaciones y van a haber tensiones, pero obviamente las modificaciones que van a haber seguramente no vayan en favor de los trabajadores. El informe que planteaba el Frente Amplio, como les decía, está planteando que la economía va a crecer al final del periodo un 9%, pero los salarios y las pasividades van a estar en el mismo rango que el 2019. Entonces esos 9 puntos alguien se las está llevando y obviamente uno de ellos son estas administradoras, ¿no? Contanos un poco sobre la respuesta y la movilización de las organizaciones en rechazo. Bueno, decíamos al principio, el PIT-CNT se movilizó el día de la votación, viene manifestando su rechazo, pero ¿cómo viene esa discusión? Bueno, esto se viene anunciando hace tiempo. Pasa que este gobierno ha sido, a pesar de que ahora ha tenido unos casos bastante resonados, como el caso Astesiano de seguridad del presidente, el Custodia, y el caso Marcet, que han hecho un poco mella en el gobierno,
Es Una un gobierno muy filtración hábil en de comunicar. mensajes también, ¿no? Es una filtración de chats. Exactamente. Sí, sí, muchos, de todo tipo, que sería muy largo explicar, pero sí, muchas cosas que rozan la corrupción, digamos. Pero es un gobierno muy hábil que ha abierto varios frentes, ¿no? De disputa, porque por ejemplo también en este momento se está tratando una reforma educativa, que es una reforma muy regresiva también, que apunta, bueno, a recortar no solo horas docentes, sino también recorta cursos y se apuesta al emprendedurismo y a esta cuestión de educación financiera, bueno, muy en esto de cómo vienen las academias del norte bajando un poco línea en las currículas, y este frente de la reforma de la seguridad social entonces hace que el campo popular se tenga que enfrentar a un montón de cuestiones. Hubo movilización en las barras del Senado, hubo muchos senadores oficialistas tergiversando en sus cuentas de Twitter lo que cantaba la gente solamente cantaba "El pueblo unido jamás será vencido", y también aplaudía y vitoreaba a los senadores del Frente Amplio que se plantaron contra esta reforma y argumentaron en contra y aplaudieron, y bueno, enseguida empezaron a desalojar las barras y hay unos videos muy claros y muy gráficos que muestran cómo los senadores oficialistas, sobre todo el Partido Nacional, mirando hacia las barras con bastante desdén y bastante soberbia ante la gente que se está manifestando pacíficamente. Nicolás, ahora esto sigue a Cámara de Diputados los primeros meses del año que viene, ¿no? Del 2023. ¿Cómo está la bancada del Frente Amplio ahí, bueno, de la oposición para, bueno, impedir que continúe este proyecto? Bueno, como va a suceder, digamos, hasta el final de este gobierno, al Frente Amplio no le dan los números, es el único partido de oposición, porque el resto de los partidos, que son cinco, son el oficialismo y son los que le dan las mayorías automáticas para votar cualquier proyecto. Si hay cuestiones que no han salido del todo, es sobre todo por diferencias e internas del propio oficialismo de la coalición gobernante. Como les decía, por ejemplo, Cabildo Abierto va a plantear modificaciones y tienen las disputas entre ellos, pero en realidad lo único que puedo hacer, como fue por ejemplo con la LUC o con otras cuestiones, es matizar y amortiguar determinadas cuestiones, negociar algunos artículos y frenar cosas que sean, como digamos, muy groseras o demasiado evidentes, pero en realidad el oficialismo tiene la mayoría automática, así que seguramente esta reforma vaya a salir y bueno, lo único que se puede apelar es a la manifestación en las calles y bueno, que la central de trabajadores pueda hacer fuerza y también cada sindicato en cada lugar, porque esto afecta a todos y a todas las uruguayas.